Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esperando se encuentren excelente. Soy el profe Fede y me siento muy contento el día de hoy de poder continuar compartiendo información de mucha importancia en este mundo tan maravilloso como es el trading. El día de hoy tenemos una sesión bien interesante porque pues de alguna manera estaremos viendo y trabajando información y conceptos que están muy relacionados en la estructura de todo lo relacionado con trading, y es por eso que el día de hoy esta lección que vamos a compartir tiene como título los tipos de gráficos. En muchas ocasiones no sabemos o no identificamos qué ventajas o desventajas nos pueden aportar o no aportar los tipos de gráficos que nosotros utilizamos en las diferentes plataformas que utilizamos. Y aquí, pues bueno, en esta sesión vamos a compartir un poquito acerca de estos tipos de gráficos. ¿Vale? Bien, pues bueno, vamos a ir comenzando a plantear cuáles son las metas de esta sesión, la cual abordaremos una pequeña introducción de los tipos de gráficos. Vamos a explicar algunas ventajas y desventajas de cada tipo de gráfico, cuáles son estos gráficos más comunes o los más usados, así como también un poquito de historia acerca de ellos. Entonces, pues bueno, ya saben, prepárense para ser parte de este emocionante viaje en el mundo del trading. Bueno, vamos a ir comenzando con una breve historia acerca de los gráficos. Y bueno, dentro de los orígenes antiguos tenemos que los primeros gráficos de trading pues se remontan a la antigua Mesopotamia, donde se utilizaban para registrar los precios de productos básicos como el grano y el ganado. La evolución con la bolsa de Ámsterdam, fundada en el siglo XVII, que impulsó el uso de gráficos de líneas para poder visualizar las tendencias de precios, principalmente de las acciones. Y también tenemos la popularización del análisis técnico. En el siglo XIX, Charles Dow y otros pioneros del análisis técnico desarrollaron indicadores y patrones gráficos para poder analizar el mercado de valores. Y bien, es así como vamos a comenzar con esta travesía acerca de los tipos de gráficos. Al mismo tiempo tenemos también todo lo que fue la revolución tecnológica, la llegada de las computadoras en el siglo XX, que permitió la creación de gráficos muchísimo más sofisticados en comparación con los que se utilizaban con anterioridad, y el desarrollo de diferentes softwares para el análisis técnico de una manera muchísimo más avanzada. Al mismo tiempo, podemos observar y conocer la diversidad de gráficos. En efecto, hoy en día existe una amplia variedad en tipos de gráficos de trading, como los gráficos de líneas, gráficos de barras, las famosas velas japonesas, de Gann y Fibonacci también. Cada uno con sus propias características y aplicaciones, de los cuales platicaremos más adelante de ellos. Bueno, estos tipos de gráficos, descifrando el lenguaje de los mercados, pues en el mundo del trading, los gráficos son como si fueran el alfabeto. Nos permite comprender el lenguaje del mercado para poder interpretar posibles oportunidades en las cuales podríamos colocar alguna posición de compra o alguna posición de venta y obtener un posible beneficio. Aprender a leer e interpretar los gráficos es una habilidad meramente esencial para cualquier trader, ya sea principiante, experimentado, profesional o institucional. Entonces, esta parte de los tipos de gráficos dentro de las diferentes modalidades que nosotros podemos encontrar será muy importante conocerlos, aprender a descifrarlos y por ende aprovechar las oportunidades que nos van a ofrecer. Estos tipos de gráficos van a formar parte de una herramienta esencial para poder analizar el comportamiento de los mercados y poder así tomar decisiones de trading muchísimo más informadas. Recuerden que no solamente se trata de colocar una posición de venta o una posición de compra, sino también el que podamos
dotar de información para poder tomar una decisión muchísimo más consensuada que nos amplíe la posibilidad de que nuestros traders puedan ser exitosos. Bien, como mencionaba en un principio, vamos a tener los gráficos de líneas. Vamos a tener también los gráficos de barras. Estos también un poquito controversiales. Y los más famosos y últimamente los más operados, que son los gráficos de velas japonesas. Estas velitas que a veces nos ponen un poco nerviosos si las vemos verdes, si las vemos rojas, dependiendo del tamaño, el nombre de cada una de estas velas, pues va a ser importante que nosotros aprendamos a conocerlo, a traducirlo, para poder interpretar la información que nos están arrojando. Bien, vamos a comenzar con el gráfico de líneas. Y veremos que estas líneas van a conectar puntos de cierre en los precios de un activo a lo largo del tiempo. Es decir, vamos a ver líneas que suben y que bajan y que nos van a indicar algunas formaciones de tendencias, lateralizaciones y también líneas de soporte y resistencia, que más adelante también en otros videos vamos a compartir y va a desmenuzar de manera muy puntual para que sea de un entendimiento muchísimo más sencillo. La simplicidad de los gráficos de líneas los hacen ideales para principiantes, ya que van a mostrar claramente la tendencia general del mercado, si es alcista, bajista, lateral o también, como lo conocemos, un mercado que está consolidado. Por otro lado, el gráfico de líneas va a ser de mucha utilidad para poder identificar patrones de precios en niveles de soporte y resistencia, ¿vale? Entendiéndose que la resistencia las vamos a encontrar en las partes superiores de los gráficos y los soportes en las partes inferiores. ¿Cuáles son algunas ventajas que nos van a proporcionar los gráficos de líneas? Bueno, pues en efecto, una facilidad de comprensión. Su simplicidad los hace ideales para principiantes, como lo dije anteriormente, ya que va a mostrar claramente una tendencia general del mercado de manera muy evidente. La identificación de patrones útil para detectar patrones de precios de soporte y resistencia. Por el otro lado, nos va a presentar algunas desventajas dependiendo de cómo lo queramos ver, pero con base a mi experiencia como trader, pues comparto algunas desventajas que para mí han sido importantes al utilizar este tipo de gráfico de líneas. Y son que la información es limitada, no nos va a ofrecer detalles sobre el rango de precios ni el volumen de trading dentro de cada periodo. Puede ser menos preciso para el análisis en el corto plazo. Puede ser menos efectivo para identificar cambios bruscos de precios o tendencias a corto plazo. Bien, ahora vamos a pasar con los famosos gráficos de barras. Estos, pues, un poquito antes de los gráficos de los patrones de velas japonesas, pues estaban los gráficos de barras, los cuales, pues, nos van a indicar o a representar el rango de precios de un periodo específico, día, semana, mes, etcétera, en el cual, como podemos ver en la imagen, nos va a marcar en la parte superior, la mechita hasta arriba sería el precio más alto, la de hasta abajo el precio más bajo, la línea horizontal del lado izquierdo va a representar el precio de apertura y la línea horizontal del lado derecho el cierre. En este paso vemos una vela que es alcista en comparación con las barras, ¿vale? Estamos acostumbrados a ver las velas con un cuerpo. Bueno, pues en el caso de las barras únicamente vamos a tener estos puntos que nos van a dar la información que nosotros estaremos necesitando. El color de la barra, sea verde o roja, pues nos va a indicar si el precio de cierre fue superior o inferior al precio de la apertura. Este tipo de gráficos de barras son de mucha utilidad para poder observar la volatilidad del mercado y el volumen del trading de cada periodo.
Algunas ventajas que podemos encontrar en el gráfico de barras es que en comparación con el gráfico de líneas nos va a proporcionar información un poco más completa debido a que nos va a dar el rango de precios de apertura, de cierre y si el volumen de trading de cada periodo tiene un valor proporcional. La visualización de la volatilidad que vamos a tener para poder observar el mercado y los periodos de alta actividad. Algunas de las desventajas que vamos a encontrar en estos gráficos de barras será que estos van a tener una mayor complejidad para poder descifrar información, porque la cantidad de información puede resultar muchísimo más difícil de interpretar, sobre todo cuando somos principiantes. Sin embargo, no es nada del otro mundo, es cuestión de revisar un poco acerca de cómo tiene la estructura el precio de nuestro gráfico, identificar nuestro precio de cierre, precio de apertura, el precio que tuvo más alto durante esa temporalidad y el precio más bajo. Otra desventaja también en el gráfico de barras es que es menos intuitivo para tendencias a largo plazo. Puede ser menos efectivo para identificar tendencias generales del mercado a largo plazo. Ahora sí, vamos con el tipo de gráfico que conocemos la mayoría de los traders en la actualidad y son las velas japonesas. Estas velas son como pequeñas historias que nos van a contar el comportamiento del precio dentro de cada periodo. Al mismo tiempo, en el caso con los gráficos de barras, cada barra o cada vela va a representar una temporalidad. Si nosotros cambiamos nuestro time frame o nuestra temporalidad de 5, 15, 1 hora, 4 horas o un día, cada vela va a representar esa cantidad de tiempo. Así que debemos tener mucho cuidado a la hora que colocamos nuestra temporalidad porque dista mucho la interpretación de un gráfico de un día a un gráfico de 15 minutos. El cuerpo de la vela nos va a reflejar la diferencia entre el precio de apertura y el precio de cierre. Así como vemos en la imagen, en la vela roja, la mechita o la línea que rebasa el cuerpo hacia arriba sería el precio más alto de esa vela y en la parte inferior sería el precio más bajo durante la temporalidad de esa vela. Por el contrario, la vela verde tenemos un cuerpo muchísimo más grande en donde pues el precio de apertura nos lo va a mostrar siempre después de la vela anterior. De igual manera tenemos una sombra o una mecha en la parte superior que es el precio más alto que logró en ese tiempo y una mecha en la parte inferior que nos va a indicar el precio más bajo que tuvo durante ese tiempo. Las sombras o mechas, como comúnmente las conocemos en el lenguaje técnico o la jerga del trading, arriba y abajo, como lo dije anteriormente, nos van a indicar los precios máximos y mínimos alcanzados en determinado periodo. También las velas japonesas nos van a ofrecer muchísima mayor información de forma detallada, sobre todo la psicología del mercado y las tendencias a corto plazo. Esta parte es muy importante porque recuerden que la representación del precio, indistinto del tipo de gráfico, va a ser la representación de las emociones o de las intenciones que tienen todos los traders que están participando dentro del mercado. Vamos a hablar algunas ventajas de las velas japonesas. Bueno, como dijimos anteriormente, las velas japonesas nos van a proporcionar una información muchísimo más detallada y precisa sobre el precio de apertura, cierre, máximo o mínimo de cada periodo. Vamos a poder contar con una visualización de la psicología del mercado, permitiendo identificar patrones de comportamiento del mercado y tendencias a corto plazo. Algunas desventajas que podemos encontrar, por el contrario, en las velas japonesas, pues en un principio puede ser su complejidad. ¿Por qué? Porque todas estas velas japonesas van a tener un nombre. Nos vamos a encontrar con dojis, con velas envolventes,
martillos, estrellas del amanecer, estrella fugaz, entre otros. Y será importante y fundamental poder conocerlas para poder interpretar la información que nos puede dar y así convertirla en una oportunidad. Por otro lado, las velas japonesas nos van a provocar de alguna forma un ruido visual. La cantidad de información en las velas japonesas puede dificultar la identificación de tendencias a largo plazo. Es decir, en muchas ocasiones el precio está fluctuando hacia arriba, hacia abajo, dejándonos velas que nos puedan confundir para poder interpretar una intención del precio hacia una tendencia alcista, bajista o en un rango de consolidación. Bien, en conclusión, quiero compartirles que cada tipo de gráfico nos va a ofrecer información y perspectivas únicas sobre el comportamiento del mercado y su elección va a depender de nuestras necesidades y estilos de trading. Recuerden algo muy importante, elegir una temporalidad, un estilo de trading como lo hemos platicado en sesiones anteriores como el scalping, el day trade, el swing trade o el position trade se va a complementar mucho con el tipo de gráfico que también nosotros utilicemos. Dominar la lectura e interpretación de los gráficos de trading es una habilidad esencial para cualquier trader, ya que nos va a permitir identificar tendencias, encontrar patrones, analizar el volumen de trading y, sobre todo, algo de lo más importante es que podamos tomar una decisión informada. No importa si compramos, no importa si vendemos, el trading nos va a ofrecer ambas oportunidades de las cuales podemos generar una ganancia o una posible pérdida. Sin embargo, en la medida que nosotros conozcamos el lenguaje y el significado de la representación de estos tipos de gráficos en cualquiera de sus modalidades, nos va a permitir tener y contar con un análisis muchísimo más preciso. Y recuerden, aspectos importantes es que la práctica y el aprendizaje continuo son claves para poderse convertir en un hábil lector de gráficos y por ende un trader exitoso. Los gráficos nos van a ofrecer una ventana única al comportamiento del mercado y nos va a permitir tomar decisiones informadas con mucha más confianza, parte fundamental para que nuestras operaciones puedan ser exitosas. Entonces, básicamente, algo que yo quisiera compartirles con base en mi experiencia es que para que nosotros podamos ampliar nuestra tasa de éxito como traders en el mercado, es importante seguirnos formando, aprender del mercado, tomar decisiones informadas y a su vez podamos establecer estrategias operativas que formen parte de nuestros setups operativos a la hora que hacemos trading. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo, por la paciencia y esperamos que esta información que estamos compartiendo con mucho gusto para todos ustedes sea de mucha utilidad. Nos vemos en la próxima cápsula. Hasta luego.